¿Qué tal? Hablemos de Headspace, un accesorio ampliamente utilizado en cromatografía de gases. El Headspace que se utiliza en cromatografía de gases es en realidad un Headspace del tipo estático, pero simplemente se le conoce como Headspace. Es un método de análisis en el que se toma una alícuota pequeña de la fase gaseosa que está en contacto con la muestra en un recipiente sellado. En el equilibrio, la concentración del analito en la fase gaseosa está relacionada con la concentración de la muestra por una constante de reparto. El recipiente para la extracción de los volátiles se calienta y se asume que las áreas de los picos cromatográficos son proporcionales a la concentración original en la muestra. Para el análisis se coloca la muestra en un vial, se sella y antes del proceso de extracción, la constante de reparto está dominada por la concentración del analito en la muestra. Se calienta el vial, se extraen los volátiles y entonces la constante de reparto está ahora dominada por la concentración del analito en la fase gaseosa, en el Headspace. En el proceso de cromatografía de gases, pues se obtiene un área de cada uno de los analitos. Esta área del pico cromatográfico corresponde a la concentración del analito en la fase gaseosa. Al final del proceso, la concentración del analito en la muestra se conoce relacionando la concentración del analito en la fase gaseosa, conocida del área del cromatograma, en función de el volumen o el peso de la muestra. Hay diferentes medios de extracción, que puede ser dimetilsulfóxido, dimetilacetamida, dimetilformamida o agua, de los sólidos, por ejemplo, fármacos para la extracción de los volátiles, o algunas muestras se ponen directo en el vial, que pudieran ser sólidos, líquidos, coloide o gases. Y por supuesto requiere de ciertos parámetros, como son el volumen del recipiente, qué cantidad de muestra se coloca, temperatura y tiempo de extracción, el volumen de la alícuota, que se conoce como el loop porque se toma la muestra en una válvula, diferentes temperaturas, desde el punto donde se extrae hasta el cromatógrafo de gases, la agitación y, por supuesto, presiones y flujos. El paso a paso del Headspace, en el primero de ellos, se calienta el vial y se agita. Una vez extraídos los volátiles, se presuriza el vial. Después, se toma de la fase gaseosa y se llena un loop en una válvula. Y después de esto se realiza la inyección al cromatógrafo de gases para su análisis. Hay diversas aplicaciones de Headspace, muchas de ellas muy importantes. Disolventes residuales en fármacos, disolventes residuales en empaques, nitrosodimetilamina en API valsartán, etanol en sangre, gases disueltos en aceite de transformador y muchas otras. Aquí algunos ejemplos: etanol en sangre, dionas y compuestos de azufre y otros volátiles en cerveza, volátiles en farmas y en empaques, gases permanentes e hidrocarburos en aceites de transformador. Tenemos dos versiones de Headspace para cualquiera de las aplicaciones. Si tiene alguna duda, por favor, contáctenos. Muchas gracias.